En 2025, justo cuando el mundo pensaba que Diane Keaton, el ícono de la elegancia neurótica, había fallecido en paz, se encontró una carta. Estaba en un viejo cajón de su casa de Los Ángeles, y esa carta lo cambió todo. La letra era temblorosa, garabateada, pero llevaba el inconfundible estilo de Keaton, y comenzaba con una frase que helaba la sangre. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Esa carta no era una despedida, era una acusación, una confesión final que pintaba una imagen aterradora del hombre al que el mundo conocía como Jack. En ella, Diane relataba las caóticas fiestas regadas con drogas en la infame mansión de Jack Nicholson en Mulholland Drive, un lugar al que ella llamaba el país de las maravillas del infierno. La carta póstuma de Diane Keaton, Los secretos del infierno de Jack Nicholson. Reveló el beso mortal entre Jack y una actriz de primera línea de la época, un acto de poder que la dejó paralizada. Habló de las más de 2000 actrices con las que él se acostó, no como un amante, sino como un coleccionista. Mencionó las escalofriantes notas de vigilancia con las palabras «ven a jugar conmigo». Y lo más importante, el momento exacto en que su profunda admiración por él se convirtió en cenizas y miedo. Al final, ¿de qué oscuros secretos fue testigo Diane Keaton? ¿Qué vio esa noche en la mansión de Jack que la silenció durante décadas? No te pierdas el final del vídeo, porque el secreto definitivo de la vida de Jack Nicholson te dejará atónito. ¡1! El gato y el lobo. Un juego peligroso. La relación entre Diane Keaton y Jack Nicholson comenzó con un acto de audacia, un choque de dos universos. Era 1978, en una fiesta privada organizada por el notorio Warren Beatty. Diane acababa de ganar el Oscar por Annie Hall y era la actriz más solicitada de la ciudad. Jack, por su parte, estaba en la cima de su fama, pavoneándose tras el rotundo éxito de Alguien voló sobre el nido del cuco. Cuando Keaton entró, la habitación ya estaba llena de un humo denso y dulce. Jack Nicholson estaba sentado en el centro de la sala, como un rey en su trono, todavía con gafas de sol puestas en la oscuridad. Dio una palmada en la silla que tenía al lado y bromeó con esa voz suya, mitad seducción, mitad amenaza. «Oye, chica del sombrero, siéntate». Diane, conocida por su timidez, se detuvo ante su tono despreocupado. Colocó su copa de vino sobre la mesa, acercó la silla y lo desafió. «¿Siempre les hablas así a las mujeres?» Jack golpeaba rítmicamente su vaso de whisky, un sonido como un metrónomo marcando el tiempo. «Solo cuando me hacen perder la paciencia», respondió. Y luego la frase que lo definió: «Me he acostado con más de 2000 chicas». Diane se rió, pensando que estaba bromeando. Pero en realidad el hombre que tenía delante era uno de los mujeriegos más notorios y peligrosos de Hollywood. Sin embargo, en lugar de retroceder, Diane se sintió irresistiblemente atraída. Había en él un caos, un peligro, pero también algo terriblemente auténtico que ella no encontraba en ningún otro lugar. Tras aquella reunión, comenzaron a llamarse por teléfono, a menudo a horas en que nadie más estaba despierto. A las 2 de la madrugada, Jack preguntaba simplemente: «¿Qué estás haciendo?». Y Diane respondía medio en broma: «Haciendo algo que jamás adivinarías». Nunca tuvieron una relación en el sentido convencional. No eran amantes, no eran pareja. Solo eran conversaciones intermitentes que duraban horas. Curiosamente, Diane siempre se sintió cómoda en el silencio que había entre ellos. Una vez sonrió y llamó a Jack el acosador más adorable de Hollywood. En respuesta, Jack la llamó la gata que puede ver a través de las personas. Gradualmente su relación se volvió adictiva y difícil de definir.
Diane creía haber encontrado al mejor amigo del mundo, un confidente en la jungla de Hollywood. Pero Warren Beatty, el hombre que los presentó, no lo creía así. Dos. La advertencia. Jack no es lo que parece. Warren Beatty fue el primero en notar el sutil cambio en Diane. Estaban en el rodaje de Rojos, Reds, y él la veía sonreír distraídamente, a veces interrumpiendo una escena solo para mirar su teléfono, como si esperaba una llamada que solo importaba a ella. Una noche, Beatty la apartó, su rostro inusualmente serio. Le dijo en voz baja: «Diane, Jack no es lo que parece. Él no juega. Él consume. Ten cuidado». Ella solo se rió, pensando que Warren estaba exagerando, quizás celoso de la conexión que ella tenía con el otro gran lobo de la industria. Pero entonces aquella advertencia empezó a volver a atormentarla cuando Jack aparecía cada vez con más frecuencia. Llegaba al plató de Rojos sin ser invitado. Se quedaba en silencio detrás de la cámara, observándola actuar durante horas. Le enviaba pequeñas notas escritas a mano a su camerino, garabateadas en servilletas. «Ven a jugar conmigo, mi niña». Cada línea era un toque fascinante para el alma de Diane, a la vez reconfortante y profundamente inquietante. Ella no tenía ni idea de que se estaba convirtiendo en la pieza central de su juego psicológico. Creía que era una amiga especial, la única que veía al verdadero Jack. Pero cuando la verdad salió a la luz, todo quedó arruinado para siempre. Unas semanas más tarde, durante un descanso del rodaje, Diane se encontró inesperadamente con un visitante. Jack Nicholson estaba de pie justo afuera de la puerta de su habitación de hotel en Londres, con una chaqueta de cuero y su sonrisa familiar. «¿Quieres jugar?». Ella, pensando que era otra de sus bromas espontáneas, aceptó a regañadientes. Jack la alejó en coche, y el viaje acabó en un lugar que ella no esperaba: la famosa casa en Mulholland Drive, justo al lado de la mansión de Marlon Brando, el epicentro del terremoto social de Hollywood. Desde fuera parecía un museo de arte, estatuas, pinturas de Picasso y Matisse, pero en su interior había un mundo completamente diferente. El interior de la mansión de Jack Nicholson no era un hogar, era un universo paralelo, un laberinto de depravación. Música hard rock sonaba a un volumen atronador, tan alto que se sentía en el pecho. Luces rojas tenues parpadeaban, reflejándose en rostros sudorosos y ojos vidriosos. Diane se quedó sin palabras. Sobre una mesa de mármol había docenas de copas de cristal y un polvo blanco esparcido. En un rincón, un hombre al que reconoció como un famoso director reía a carcajadas mientras vertía vino tinto lentamente sobre el cuello de una mujer rubia, que tenía la cabeza echada hacia atrás, murmurando frases de la película Chinatown. Diane, la encarnación de la elegancia intelectual de la costa este, se encontraba en medio de un infierno dantesco. Jack se acercó a su oído, su voz un susurro ronco que apenas se oía sobre la música. «Bienvenidos al país de las maravillas del infierno, o como yo lo llamo, el cielo de los que se rindieron». En las escaleras, un grupo de personas vitoreaba algo. Una luz tenue se filtraba por una rendija de la puerta de abajo, dejando ver cuerpos entrelazados. En otro rincón, una joven actriz, a la que Diane reconoció como una estrella emergente, yacía sobre una mesa de cristal rodeada por 4 hombres. La música jazz se mezclaba con risas y sollozos ahogados en otra habitación. Y en medio de aquel caos, Jack permanecía completamente aparte, observando como si dirigiera la película de su propia vida, el director sádico de su propio circo de excesos. Diane se quedó completamente impactada y exclamó: «¡Dios mío, Jack! ¿Qué demonios es esto?». Él simplemente respondió, con esa sonrisa diabólica: «Esto no ha hecho más que empezar». En ese momento, la cruel verdad la golpeó.
Todo lo que Diane Keaton creía saber sobre Jack Nicholson era una ilusión perfectamente orquestada. Aprovechando que la multitud seguía inmersa en el delirio, Diane se alejó silenciosamente. Necesitaba escapar. Necesitaba aire. Se encontró en un pasillo largo y oscuro, lejos del ruido principal. Al final del pasillo, la puerta de la oficina privada de Jack estaba ligeramente entreabierta. Diane se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Luego se detuvo, agarrándose al marco de la puerta, su respiración atorada en la garganta. La escena que tenía ante sí era devastadora. Jack Nicholson no estaba solo. Estaba besando a un hombre. No se trataba de un beso sin importancia tras una borrachera, ni de una ridícula broma de Hollywood. Fue un momento largo, intenso y desesperado. El otro hombre, una famosa superestrella de acción a la que ella había reconocido de la fiesta de Warren Beatty, temblaba mientras rodeaba con sus brazos el cuello de Jack. Jack lo sostenía con fuerza. Un beso lleno de una pasión oculta y una liberación que contradecía todo lo que Jack proyectaba al mundo. En ese instante, el monumento al encantador y rudo pícaro que Diane tenía en su mente se hizo añicos. Se quedó atónita, aferrándose con la mano derecha al marco de la puerta, intentando evitar que su cuerpo se desplomara. Y entonces, Jack giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella por encima del hombro del otro hombre. Transcurrieron unos breves pero interminables segundos. No se pronunció palabra alguna. El otro hombre, sintiendo el cambio en la tensión, retrocedió horrorizado y desapareció detrás de otra puerta. Jack se acercó lentamente a ella. Su rostro, ahora despojado de cualquier fachada burlona, estaba pálido. Lo que quedó fue un agotamiento absoluto y un leve atisbo de algo parecido a una súplica. Se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de Diane. Su voz era escalofriantemente tranquila. «Aquí hace frío, Annie. No deberías quedarte mucho tiempo». Diane se sintió mareada, atrapada. Jack la miró fijamente, sus ojos ahora penetrantes, despojados de cualquier juego. «Guardarás este secreto, ¿verdad?» Sin esperar respuesta, Jack dio media vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad de la fiesta, cerrando la puerta tras de sí. Diane quedó atrapada en el pasillo, sola. La pesada chaqueta que llevaba sobre los hombros, impregnada del familiar aroma a cigarrillos caros y colonia de la mansión de Jack, ahora le resultaba extraña, como la piel de un animal muerto. Ella supo que a partir de ese momento guardaba un secreto que todo Hollywood jamás debía conocer. Diane retrocedió por el pasillo, con un nudo en la garganta. No podía quedarse allí ni un segundo más. Su primer paso fue vacilante, pero inmediatamente se abrió paso entre la multitud de la fiesta principal. La combinación del fuerte olor a licor, sudor y perfume la sofocaba. Diane solo oía la música atronadora junto con la risa estruendosa de Jack, que resonaba desde alguna parte de la casa, atravesando la aterradora noche. Salió corriendo al frío aire del exterior. Corrió, bajó corriendo a toda velocidad por la escalera de caracol del jardín, sin importarle los tacones altos que se le habían salido de los pies. Sentía que cada latido de su corazón le iba a desgarrar el pecho. Cuando llegó a la gran puerta de la propiedad y la abrió de un empujón, el aire frío de la noche le golpeó la cara. A Diane no le importaba dónde estaba, solo necesitaba escapar. Antes de marcharse definitivamente, Diane echó un último vistazo a la casa. Las luces rojas aún parpadeaban. En el balcón del piso de arriba, Jack seguía sentado solo. Sostenía un cigarrillo entre dos dedos, con la mirada perdida, observando cómo el humo ascendía hasta el cielo nocturno, como si estuviera viendo en silencio una película interminable que él mismo dirigía y protagonizaba. Cuando regresó a su apartamento esa noche, Diane Keaton no encendió ninguna luz. Se dejó caer al suelo del salón, aún con la pesada chaqueta de Jack puesta. El olor a humo y colonia cara de la mansión se le impregnaba, como una mancha. Todo lo que acababa de suceder parecía una pesadilla terrible. La música caótica, las luces inquietantes
Y sobre todo esa imagen, Jack Nicholson, el hombre que era el galán icónico admirado por todo Hollywood, besando a otro hombre. Se apresuró a abrir la ventana de par en par, dejando que el frío aire nocturno entrara a raudales. Y entonces, por primera vez en años, Diane lloró en silencio. Un lunático, murmuró para sí misma con la voz distorsionada por los sollozos. «Dios mío, ¿qué demonios acabo de ver?» Esa noche, Diane escribió en su diario solo 3 breves líneas. «Una noche horrible con Jack». Cerró el cuaderno, hundiendo la cabeza en la mesa, con lágrimas que empapaban los bordes del papel. A partir de aquella noche, Diane y Jack nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero mantuvieron el contacto. Un contacto extraño, como 2 personas que comparten un secreto innombrable. Jack todavía la llamaba ocasionalmente en mitad de la noche, con voz cansada. «¿Estás despierta, Annie Hall?» Diane simplemente respondía: «No estoy dormida». Y así permanecían en silencio, escuchando la respiración del otro a través del teléfono como en un extraño ritual. En los platós de cine o en las fiestas, seguían sonriendo como si nada hubiera pasado. Jack a veces venía a verla actuar, sentándose tranquilamente en la última fila mientras Diane fingía no verlo. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, algo seguía doliendo. Familiar y extraño a la vez, como si ambos vieran la parte de una persona que a nadie más se le permitía conocer. Años después, cuando le preguntaron por Jack Nicholson en una entrevista, Diane solo dijo una frase que confundió a todo el mundo. «Vi las cosas que siempre escondía». Ambos siguieron viviendo vidas separadas, pero el vínculo entre ellos, forjado en ese secreto, nunca se rompió del todo. La decadencia del rey y el funeral. Años después, Jack Nicholson comenzó a marchitarse con la edad. En la década de los 90, sus viejos amigos notaron que las fiestas habían cambiado drásticamente. Se acabó la música rock ensordecedora, se acabaron las risas destructivas. Solo unos pocos amigos íntimos, unas copitas de vino, y Jack sentado acurrucado en un rincón, observando en silencio cómo el humo del cigarrillo ascendía. El hombre que una vez fue el icono del placer, ahora parecía necesitar consuelo. El salón, antaño abarrotado, ahora solo albergaba un solitario sillón y pilas de periódicos viejos. Diane Keaton contó en una entrevista: «Volví a encontrarme con Jack en Beverly Hills. Me abrazó, pero su abrazo fue débil, a diferencia de antes. Estaba temblando. El fuerte olor a licor había desaparecido. Le pregunté si estaba bien, y Jack simplemente respondió: «Estoy cansado, Diane. Ya no quiero fingir que estoy contento». Y esa fue la última vez que lo vio. A partir de 2010, Jack Nicholson se fue desvaneciendo. Su puerta permaneció cerrada. Algunos rumoreaban que padecía demencia. Otros dijeron que simplemente estaba cansado del mundo. Pero quienes lo conocían lo entendían. Jack se había retirado de la vida, como un director que monta la escena final de su propia película. La noticia del fallecimiento de Diane Keaton se difundió una mañana de abril. En la mansión de Jack Nicholson, un hombre permanecía inmóvil frente a una pantalla de televisión, con la mirada fija en ese rostro que se repetía sin cesar en las noticias. No pronunció ni una sola palabra. Una empleada doméstica contó que Jack repitió la noticia al menos 10 veces, como si intentara negar la verdad. Luego susurró una sola frase: «Ella fue la última persona en conocerme de verdad». 3 días después, Jack fue visto en el funeral privado de Diane. Llegó tarde, sin guardaespaldas, solo con un abrigo largo y gafas oscuras. A sus 80 años, ya no era el símbolo del chico malo, sino una figura temblorosa y solitaria. Cuando entró, el sonido de sus zapatos resonó suavemente en el suelo. El ataúd yacía en el centro, cubierto de flores blancas. Cuando Jack se acercó, se quitó lentamente las gafas oscuras.
Se dice que esta fue la primera vez en más de 4 décadas que Jack Nicholson lloró en público. No las lágrimas dramáticas de un actor, sino lágrimas reales, temblorosas y sin contener. Bajó la cabeza y colocó con delicadeza una vieja fotografía sobre la tapa del ataúd. Una foto de ambos entre bastidores en el set de Rojos. Diane sonreía radiante mientras Jack permanecía detrás de la cámara, siguiéndola con la mirada en silencio. Durante toda la ceremonia, permaneció absolutamente en silencio. Se sentó aparte, aferrado a una pequeña cruz. Pero cuando el sacerdote mencionó que Diane Keaton nunca tuvo miedo a la verdad, incluso si la verdad podía causar dolor, Jack rompió a llorar desconsoladamente, con una voz urgente, como una confesión imparable. Tras el funeral, Jack se retiró completamente del mundo. Las puertas de la mansión quedaron cerradas para siempre. La ama de llaves dijo que apenas comía, que solo se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de Los Ángeles. Sobre su escritorio se encontró un cuaderno. En él Jack había garabateado unas líneas, sin duda escritas después de la muerte de Diane. Ella me entendía mejor de lo que yo me entendía a mí mismo. Nunca exigió amor, solo exigió honestidad. Antes creía que el foco podía iluminarme, pero resulta que solo ella podía hacerlo. Y cuando aquella luz se apagó, lo único que quedó fue oscuridad. Se dice que Jack Nicholson nunca creyó en el cielo. Pero si existe seguramente la noche en que Diane Keaton llegó allí, él alzó la vista, dio una profunda calada a su cigarrillo y susurró: «Por fin, escapaste de Hollywood, Diane. Y yo sigo atrapado aquí». Hollywood, un nombre que una vez se asoció con sueños, en realidad es solo un gigantesco plató de cine envuelto en el brillante barniz de la ilusión. La luz de Hollywood no ilumina las almas humanas, las consume desde adentro, dejando tras de sí cáscaras vacías y brillantes. En Hollywood nadie derrama lágrimas reales, pero cada lágrima tiene un precio. Y cuando cae la noche, lo único que queda es el suspiro de quienes alguna vez creyeron que la luz los salvaría, sin saber que la luz nunca tuvo como propósito salvar, sino ocultar las almas que ardían en silencio dentro del imperio de fantasía llamado Hollywood.